your heart, give me your heart, give me all your love, all your love. Angel face, I love your smile, love your ways, I like your style. What can I do to get closer to you? Don't think twice, I'll count to 10. Don't take advice, don't ask me when. Just on my way, simply kiss me and say, hands up. Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos al programa número 18, Mendrugo Producciones. Buenas noches, Silvio. Buenas noches, Gladys. Buenas noches a nuestros escuchas. A la audiencia, nuestra querida audiencia. Silvio, ¿qué hacemos con los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley? ¿Qué hacemos con la baja de edad de imputabilidad fijada en la Ley 27.801, recientemente dictada, a pesar de que su entrada en vigencia operará en la primera semana de septiembre de 2026? Es decir, 180 días luego de su publicación en el Boletín Oficial el 9 de marzo de este año. Correcto. Por imperio de la misma ley. Exacto. Con la ley que establece la menor edad penal en 14 años. Ya el maestro Zaffaroni en el 2009 ya hablaba de la edad de imputabilidad de 14 años. Sí. En su entrevista con el diario La Nación. Claro, para hacerla compatible, congruente con la Constitución Nacional y los tratados incorporados, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño. Sí. Entonces, él pensaba en esa congruencia y que debía establecerse la menor edad penal en 14 años. Bien. Sin perjuicio de las críticas que hace después a la tutela, ¿no? Y las convenciones incorporadas a la misma, especialmente para terminar con el régimen tutelar que imponen las provincias. Ese régimen tutelar es importante, sí, porque hasta hoy en el fuero de menores, digo jurisdiccional, los jueces tienen discrecionalidad frente a un menor sospechado de haber cometido un delito. Ajá. O le entregan a su familia, a sus progenitores, personas a cargo, familiares, etcétera, quienes reúnan las condiciones para proseguir con todo lo que se llama curso de atención al menor, sí, alimentación, educación, etcétera, etcétera, salud. Bien. O ordenar su internación en un instituto. O, claro, alternativamente ordenar la internación en aquellos llamados reformatorios, que no son otra cosa que centros de contención de menores en conflicto con la ley. Eso. Qué eufemismo propio de nuestros tiempos. Sí. No es otra cosa que cárcel de menores. ¿Bajará la tasa de delitos? Y de los más graves cometidos por de entre 14 y 18 años, Silvia? No, en absoluto. Tengo mis serias dudas. No depende de la edad, sino de los tiempos. Lo vamos a ver ahora en qué consisten esos tiempos. Bien. Bueno, la pregunta, indudablemente, por ahora, no tiene respuesta de mi parte. Por ahora. Vas a empezar por el final. Sí, hay algunos que usan ese término que a mí no me gusta, que fluye, después vemos. Después hacemos un monitoreo y evaluamos. Sí. Ese después es una débil resignación de aquellas personas que tienen fe y esperanza, y la fe y la esperanza es para los débiles. Bien. Creo que, mira, reviso mi borrador
Ujú. Y en primer lugar, lo voy a hacer, no es que me gustaría hacer, lo voy a hacer. Voy a hacer la diferencia entre violencia animal y violencia humana. Para ello voy a buscar primero el método. Ujú. Voy a usar la transdisciplina, es decir, que voy a ir más allá del derecho, el derecho es superficial. Siempre todo llega tarde para defender el derecho, toma al toro por el rabo. Y es por eso que voy a empezar por el final. Ujú. En esa transdisciplina, Sí. aclaro, voy a recurrir a la ciencia de la salud mental primero, Ujú. a los Hirsch y Gottfredson, Ujú. en ese sentido. Sí, sí, sí. Y luego a la criminología con apoyo sociológico, antropológico y de psicología social. Bien. Sí, voy a dividir en dos partes. Para ser diacrónico, Mm. antes de 1973 lo voy a analizar desde la psicología. Bien. Luego de 1973, 1973, dije bien, Sí. 10 años después, 1983, voy a analizar con un criterio realista de izquierda. Ujú. Eso para imponerle a cierta parte de nuestros escuchas que responden a una audiencia calificada. Bien. Empezaré por el final, es decir, por la primera parte, por las ciencias de la salud mental, Ujú. haciendo una aclaración previa. Sí. La etología, que ¿Qué es eso? es una rama de la biología y de la psicología empírica, Ujú. para analizar, estudiar los comportamientos de los animales, incluido el hombre, en su medio natural, es decir, En libertad. en libertad. Y que nos han enseñado a entender en el lenguaje de los animales. Ujú. Claro, esta etología hizo ese aporte y tomamos las enseñanzas de von Frisch, Frisch. es, Bien. en la vida de las abejas, Ajá. un trabajo de 1984, editorial de Barcelona, España, Ujú. quien nos introdujo en el panal y descubrir sus sistemas de comunicación con la combinatoria de danzas e signos, con lo que cada individuo de la especie transmite a otros Sí. congéneres valiosos datos de información. Orientan la búsqueda de polen, sabiendo la cantidad que han de hallar, la distancia que existe Ujú. para recorrer y aprovisionarse de ese delicioso néctar, Ujú. gracias a los movimientos danzados de otra compañera abejita, con su lenguaje animal, por un lado, y la estructura del panal. La reina realiza su función de reina y el zángano la suya, sin que las obreras del panal se aparten de su destino de abejas trazado por la misma naturaleza. Eso. Ninguna abejita hace lo que hace con una orientación vocacional. Eso. Si desea escalar su posición para llegar a ser reina, en lugar de obrera, no se cuestiona su condición. Esto es importante. Por un lado. Y por el otro, vamos al padre del psicoanálisis, a Freud, a Sigmund Freud, que para este caso debe usarse, debe analizarse, sin abuso. 3 ensayos de la teoría sexual del año 1905. Wow. En donde punzó para siempre Sí. el concepto y la diferencia entre el instinto y el impulso, el Triep, el famoso Triep, en donde el instinto del animal guarda y respeta las reglas trazadas por la naturaleza,
para cada una de las especies, y cuya característica de la conducta animal es la fijeza de contenido, o de su contenido, como quieras. Objeto y fin del instinto serán siempre el mismo. Después vamos a ver los orificios, después vemos. Acompañado de ventajas y desventajas para su desarrollo vital. Bien. Entre las ventajas, el instinto le otorga la capacidad de saber qué objeto le conviene o no a la satisfacción de sus necesidades. Bien. Necesidades tomadas en un concepto serio, Sí. no en el concepto de la construcción de necesidades en este mundo capitalista. Bien. Siguiendo ese mapa instintual, De instinto, ¿no? de instinto, una vaca, para que se comprenda, se encuentra liberada de padecer bulimia o anorexia. Eso. Ella se alimentará a sus crías, se reproducirá siguiendo el trazado natural y morirá cumpliendo su ciclo de vida vital. El matadero, el frigorífico. La vaca no es un animal salvaje, pero las marcas, cuidado, entiéndase bien, sí. Pero las marcas que el instinto le imprime mantienen la misma fijeza para ella, para el primate de África o para el tigre de Bengala de la India. Todos ellos harán lo que deban hacer, eso y solo eso. Sí. No habrá sorpresas. Solo matarán siguiendo las leyes del instinto. Nada de impulso, nunca un arranque inesperado. Bien. Y mucho menos imprevisto. Solo el contacto con el humano puede torcer su lineal trazado. Estamos hablando de los animales sí. y su estructura. Por ejemplo, el trabajo de Iván Pavlov, Reflejos condicionados, publicado en Morata, por ejemplo, nosotros lo hemos tomado de esa editorial. ¿Española? Una española que hace su publicación en 1997. Bien. Por lo menos según mi borrador. Sí. Puede cambiar el año. Donde los cambios de conducta los introduce el investigador humano. Siendo importante destacar esta situación porque hace a la anticipada distinción y diferencias entre violencia animal y violencia humana. Bien. El único capaz de torcer el objeto, la necesidad de satisfacer el deseo, sí. Es el humano. Eso. Esa es una de las consecuencias de ver el trabajo de Pavlov. Eso. La civilización no solo produce los más nobles valores humanos, la barbarie también nace en la civilización. Qué fundamental. Vas adelantando con buen criterio, buen criterio pedagógico por lo menos. Sí. Ahora bien, el humano no nace inmerso automática ni directamente en la cultura. De allí nuestro redescubrimiento, modestia aparte. Bien. Pasa por una etapa intermedia entre el narcisismo primario y el narcisismo secundario. Sí. No es una inmersión automática Es del niño, niña, y adolescente. hacia la adolescencia, hacia la pubertad, hacia su juventud, hacia la adultez. No. Hay una etapa intermedia. Y esa etapa intermedia es el lugar donde aparece el insumo clave para explicar lo que está pasando con la violencia de niños, niñas y adolescentes. Lo vemos a diario, Silvio, en Sí, los noticieros. No te quepa la menor duda. Todos los días. Violencia contra niños tan pequeñitos. Cada vez más pequeños. Tiene 12 años, 11 años. Está suficientemente probado, y esto es importante, que el humano no responde a las leyes de la anatomía. Tengan cuidado con lo que escuchan e interpretan. El humano no responde a las leyes de la anatomía, ni su fisiología se altera siguiendo reglas de manual. Si el humano sufre un cambio de dirección, una refracción, muy usado en el psicoanálisis,
en el funcionamiento de sus necesidades primarias, porque nace inmerso en el campo de una cultura, pasando por este puente, por este segmento, por esta etapa intermedia. Sí. Digo, cultura que se transmite a través del aprendizaje social. Bien. Aparecen otros factores que influyen y o determinan las conductas. Bien. Pero ahora veremos en qué medida pueden Así determinar o influir en la conducta violenta. ¿En qué medida? Y le ocurre indudablemente por una cuestión primaria, un conocimiento básico de que somos, nacemos, prematuros y a la vez dependientes. ¿De quién? De la asistencia del otro. De otro ser Y humano. de otro. ¿No? Incluso antes de nacer, de su mamá que lo ama, La mamá. de su papá que lo quiere, y demás familiares que están esperando que dé a luz. Sí. Es decir, antes incluso del nacimiento. Que tiene un nombre, tiene un sexo determinado por los conocimientos aparatológicos modernos de antemano, Sí. incluso sus enfermedades. También. Repito, de otra forma. La vía por la que ese otro interpreta nuestras apetencias, el otro interpreta nuestras apetencias, Sí. determinará un giro radical torciendo las reglas del instinto. Ese otro interpreta. Estamos en la etapa del narcisismo primario. No puede distinguir la otredad. No puede, es uno mismo. Es él con el otro. Sí. Y si a eso le agregamos el lenguaje, tenemos completa la situación. El cuadro está completo. Arrancando para siempre al humano del instinto animal y de sus reglas, orientando todas las conductas desde el inicio de la vida hasta la muerte. Hasta la muerte. Ahora bien, quien quiere investigar el fondo de este fenómeno puede consultar los 3 ensayos de la teoría sexual de Freud para dar claridad a la distinción entre instinto y pulsión, colocando para siempre los apetitos del cuerpo humano bajo la legislación pulsional. Bien. Ahora aparece la pulsión, Sí. la legislación pulsional. Es más, como consecuencia podemos decir que la violencia animal es una violencia que sí o sí, qué fea esa expresión, sí o sí, está regulada, ¿por qué? Por el instinto. Por las leyes del instinto. Exactamente. La violencia animal es una violencia, repetimos, Sí. ¿cierto? Es una violencia regulada por las leyes del instinto. Bien. Y ahí aparecen las pulsiones. Bien. A ver, de otra manera, Sí. los ritmos alimentarios, los ritmos excretores. ¿Qué es eso? Los excretores, orina, materia fecal, los momentos, los ritmos, los momentos, incluso los ritmos escópicos, que sería interesante Escópicos. ver después, y todos los otros, todos, los escópicos y todos los otros, Sí. todas las necesidades primarias del niño le serían impresos por las demandas interpretativas de quien cuide, ame y disfrute del recién nacido. Eso. Ellos van marcando los tiempos. Ellos, ¿no es cierto? Sí. De quienes somos dependientes. Porque naciste al prematuro, eso estoy diciendo. Todos estos ritmos van a estar marcados por quien asista al prematuro, al dependiente, y que imprimen sus marcas fundantes en su estructura. No le dé a tal hora la comida. ¿Por qué no le da otra hora? Entonces el pañal va a tener más larga vida durante la noche. Dura más. Por ello la pulsión es esquiva a toda regulación. Se rige por la perentoriedad, la inmediatez, la contingencia. Esa pulsión se traduce en el lenguaje que desconoce la racionalidad de la anatomía. Sí.
Los ojos pueden comer con la mirada, para que se comprenda. Me hemos dicho esto. La boca defecar insultos o masticar estiércol. Ay, qué cara de limón que tiene. Otra expresión. Me come con la mirada. Exactamente. Es decir, una palabra puede romper el tímpano. Así las pulsiones pueden llevar a la violencia. Sí. La pulsión es adictiva. Cuidado, es adictiva. Siempre pide más y más. Y destierran la ingenua suposición de que el que tiene mucho no va a robar, por ejemplo. Qué interesante, qué interesante. Sí. La pulsión rompe el mito popular del que tiene mucho no va a robar. Me hace acordar del ferrocarrilero de Sutherland, Sí. del ingeniero, y su teoría de la asociación diferencial. Me hace acordar simplemente. Ujú. No hay freno natural, subrayado, para la pulsión. Pero hay algo que la detiene. Hay algo que la detiene. Ese algo, creo que lo tengo acá, es otra ley. Claro, es otra ley. Solo detiene la pulsión otra ley. Ujú. En términos de Lacan, para que se comprenda, es la ley del padre, extensiva, o no con el límite dado por Freud, en su ley de castración, sino va mucho más allá. Ujú. Es la ley del otro, de la otredad. Podríamos hasta decir, con cierto temor a equivocarnos, que es la ley del contrato social. Ujú. Sí, Entre el ciudadano y el Estado y entre los demás ciudadanos entre sí, sí, o recíprocamente. claro. Es otra la ley que detiene la pulsión, que propone alternativas a la tiranía de la demanda pulsional. Es, para las ciencias de la mente, oriunda del escándalo freudiano. Bien. Un enlace con la ley de la castración, que provenga, dijimos, ley de castración, Freud, ley del padre, con otro sentido Ujú. más extenso, Sí. en Lacan, que provenga de la cultura. Acá aparece la cultura. Ujú. Estamos transitando la última parte y estamos ingresando de alguna manera, estamos en las postrimerías de la etapa intermedia, Sí. que hablábamos de redescubrimiento, y estamos en el inicio de la etapa del narcisismo secundario. Bien. Por eso, cuidado, no hablen del narcisismo como una patología o un trastorno, Claro. ¿no es cierto? El narcisismo, conforme se debe entender, Ujú. es muy bueno, porque mantiene la autoestima. Claro. Esa es otra cuestión que podemos hablar quizás en otras oportunidades. Más adelante. Decíamos que ese enlace con la ley de la castración, que provenga de la cultura, porque donde solo reinan las pulsiones, cuidado, el individuo es esclavo de sus impulsos y adicciones. Cuidado. Es la esclavitud al ello. Mm. Es la esclavitud al ello. No la esclavitud al super yo, que lo vamos a ver, ¿no es cierto? Sí, Como sí. un paso posterior, Bien. que haya un tipo de evolución o involución. No sé. En donde reinan los goces, pulsiones. Claro, es allí donde reinan los goces, las pulsiones, la violencia, es ley. Y la cultura puede ser cómplice que avale esos goces pulsionales. De hecho, el consumismo y los añejos modelos capitalistas, hasta el posmodernismo capitalista financiero, Ujú. la plutocracia de Zaffaroni, promueven esas demandas desenfrenadas. Y un poco ir al fondo de la cuestión, digo al fondo de la cuestión en términos históricos, Ujú. Sí. al trabajo de Merton. Promueven esas demandas desenfrenadas, claro, satisfacciones sin enmarcar, aberturas sin cierre, promociones del todo vale o del vamos por más,
del compro luego existo, Ujú. de todos los trastornos obsesivos compulsivos, respecto también de consumos problemáticos. Sí. Bueno. Las pulsiones, estamos en el tema de las pulsiones, Pulsiones, sí. en esta dirección, con este Sí. horizonte Ujú. de violencia. Las pulsiones no son producto de la barbarie, sino de la civilización. Lo ha dicho con anterioridad como un anticipo. Solo si fuimos beneficiados por las leyes que hagan tope al goce sin límites, nos encontraremos aptos para desear. El quinto seminario de la Cama. Sí. Es por lo que venimos expresando que vale la pena interrogar qué promueve la violencia y qué responsabilidad tenemos los adultos respecto de nuestros niños, niñas y adolescentes. Esa es la pregunta. Exacto. La pregunta que tratamos de empezar a analizar y llegar a algún tipo de conclusión, aunque sea provisoria. Creo que es muy provisoria. Sí. Importan. Nacemos prematuros y dependientes, volvemos a lo mismo. El otro interpreta nuestras necesidades vitales. Hay que cambiarlo porque se va a paspar. Se va a quemar, va a tener problemas, va a tener una dermatitis importante, etc. Se va a paspar la Eso. El otro interpreta nuestras necesidades vitales y con el lenguaje, acá aparece el lenguaje, sí. lo simbólico, lo representativo, se pierde la natural orientación que guía al animal para buscar y alcanzar el objeto apto para la satisfacción. Así es el lenguaje. Sí, sí. Es el lenguaje. Hay un trabajo que es interesante, de Václav Vivien y Babelas, que hace a la comunicación, ¿cierto? Es un clásico, de los clásicos, de la Escuela de Palo Alto, California, que viene acá en este momento, pero no tenemos tiempo para desarrollar. Sí. Pero sí creemos interesante, y ni tiempo ni tampoco forma parte de nuestro componente de análisis. Sí, los goces humanos se irán orientando en los tiempos de la infancia y la pubertad. Sí se realizan ciertas operaciones cuya eficacia o ineficacia en la función se expresará de uno o de otro modo. El domingo pasado, en una granja ubicado en el interior de la provincia del Chaco, en la visita, que son visitas realmente importantes, no son visitas usuales, sino que son visitas terapéuticas que realizan los familiares a los internos. Sí. Una de las madres llevó en un bols de talco, sí, un poco de marihuana. Claro, daba la atención del hijo, en la creencia errónea, por supuesto, de que con eso iba a calmar sus ansiedades y no iba a llegar al shock, ¿no? Si la familia no ayuda. Claro. Tuvieron que expulsarlo el mismo día. Qué pena. Sí. Bueno, anécdota. Está bien. Extraña a esta cuestión. Digo que los goces humanos se irán orientando en los tiempos de la infancia y la pubertad si se realizan ciertas operaciones cuya eficacia o ineficaz función se expresará de uno o de otro modo. De otra forma, si un niño es alojado en el amor y el deseo materno, podrá constituirse como sujeto, preparado para sostener su cuerpo y su imagen. Sí, pero cuidado, pero no para gestionar la ley del Padre. Pero para gestionar esa ley es necesario limitar las pulsiones. Le será imprescindible entonces contar con la ley. Allá de castración de Freud. Y acá
la ley del padre extensiva a la ley del contrato social, ahí Sí. corremos cierto riesgo de error, que el padre introduce para regular, el padre luego la autoridad, ¿no? Sí, sí, sí. Para regular los goces y colocarlos en la escala invertida del deseo. Luego, esa escala invertida del deseo va a ser la ley del Estado. Claro. ¿Mm? Sí, sí. Esa ley convencional. Aun cuando sabemos, está en boga Christoph Menke, Sí. de que el derecho también es violento y debe reconocerlo. Pero esa es otra cuestión, más allá de Hart y de Kelsen. Ujú, Si esto ocurre, ujú. si ocurre esto, en esta trayectoria normal del abandono del monstruo que hablábamos, biológico y jurídico, del anormal y del masturbador de Michel Foucault en Los Anormales, Fondo de Bien. la Cultura Económica, año 1999, reproducido en español en el 2000, octava edición también en el año, creo que 2008, Sí. octava edición puede ser, 2008, no recuerdo bien, pero sí, un libro muy interesante. Lo vamos transformando en esa persona normal, Ujú, o anormal, ujú. derivado de ese monstruo, ¿no? Sí. Es decir, que, repito, si esto ocurre, se introduce para regular la ley del Estado y esa es consensuada y admitida, percibida como útil, Ajá. la inmediatez de satisfacción que la pulsión reclama aceptará la pausa. Bien. La pulsión reclama inmediatez, perentoriedad, es súbita. Sin Ujú. embargo, la pausa aparece con el respeto a la ley. Pero más que a la ley, vamos a ver ahora a la autoridad, porque hay leyes vacías de contenido, producto del unicato con que se ejercen ciertos gobiernos, como el de ahora, por ejemplo, en la República Argentina. Decíamos que si se acepta esa ley, también aceptaremos la pausa, le quitaremos velocidad a la pulsión, postergará el arrebato y orientará la búsqueda abriendo la puerta de futuros proyectos. Claro. Ya vamos ingresando a humano, demasiado humano. Ujú. Es decir, el padre y su función son imprescindibles para que los ideales no se transformen en dogmas. Cuidado con esto de los ideales, ¿eh? Ujú. Cuidado con esto de los ideales, especialmente en relación a las cuestiones de grooming. Ah, De grooming. Esto sí. sirve para explicar las cuestiones de grooming. Pero para cumplir su función es preciso que cumpla con la ley que promueve. El padre debe cumplir con la ley que promueve. El Estado debe cumplir con la ley que promueve. Sí. Vemos Así todos es. los días que el delito es contagioso. Vemos que el Estado no cumple con la ley que promueve. La ley es para los otros. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Tal cual. Porque los niños perciben la incongruencia entre ese haz lo que yo digo y no lo que yo hago, rechazando las voces de un mandato autoritario vacío de autoridad. Eso estamos diciendo, en otras palabras. Sí. Cada tiempo de la infancia requerirá la presencia del padre. Cuidado con esto. Madre hay una sola, padre también. La vigencia de la ley del padre, a que Sí. se refiere Lacan. Cada tiempo del niño reclamará recreación, repetición, porque el sujeto tiene tiempos. Creo que es lo más importante del programa. El sujeto tiene tiempos más que edad. Bien. Como bien enseña Alba Flessler Ujú. en su trabajo El niño en análisis y el lugar de los padres. Editorial Paidó, muy buen libro. Editorial Paidó, Buenos Aires, del año 2007. Bien. Entre otros trabajos
y artículo científico de la profesora Flessler. Bien. Nada garantiza que más allá de los años de calendario, lo dijimos hoy, Sí. alguien pueda dejar la infancia. Nada garantiza. Y arribar a la adolescencia. Mirá, esto no podés hacer porque ya tenés 7 años. Esto no lo podés hacer porque tenés 15. Esto no lo podés hacer porque ya sos grande, tenés 21 años. No, esa no es la cuestión de la edad. ¿Mm? Las operaciones relatadas que resultan incumplidas retienen la vida del sujeto entre síntomas, inhibiciones, angustias, frustraciones paralizantes, que frecuentemente estallan en actuaciones violentas y le agregamos nosotros consumos problemáticos en el borrador. Eso. Ante el portón cerrado. Basta mirar esa película que actuaba Darín como primer actor, Relatos Salvajes. Interesante para poder aplicar este epistema, este cuadro. Entonces nos van a evitar las reacciones violentas, zanjar la cuestión directamente a la violencia. ¿Y por qué? No tenemos capacidad de gestionarla, a esa violencia, entre comillas. Y así reaccionamos ante un portón cerrado. Por eso me estaba acordando de Relatos Salvajes. Ante la falta de ley que legitime y oriente la salida. Las violencias de diverso calibre que gobiernan al sujeto, restándole indudablemente libertad, ya no actúa con libertad. Hablábamos de la esclavitud al ello, de la esclavitud al ello. Restándole la libertad para accionar su deseo, se alimentan en las fallas de la autoridad. Cuidado, estas reacciones violentas se alimentan, se nutren y se reproducen en las fallas de autoridad, incluso con o sin ley. Así es. De allí la contingencia. Es lamentable. Claro. Y es lamentable, claro, que por dicha falla, es lamentable, tú lo has dicho, que por dicha falla las sombras de la violencia y el autoritarismo aparezcan en la historia de la humanidad, como aparecen todos los días. Sabemos ahora que las violencias más salvajes no son animales, son humanas. Sabemos ahora. Tal cual. Nos queda para el próximo programa, ¿no es cierto? Acordate, 1973, 1983, lo trasladamos a la criminología y cómo asumimos la violencia de los menores frente a autoridades de ejecución, de represión, porque no hay autoridad de prevención. La ley no previene, de ninguna manera. Ninguna de las teorías que tratan de justificar el derecho penal lo hacen, etcétera, etcétera. Bueno, como todo comportamiento humano es aprendido, nos queda analizar qué nos dice la criminología respecto de la conducta desviada, incluida la delictual de nuestros congéneres, y la influencia o determinación en y de la Administración de Justicia Juvenil, de la reacción social, en la reproducción delictiva. Cuestiones estas que constituyen el componente analítico de nuestro siguiente programa. Para responder a la pregunta de si los niños, niñas y adolescentes deben o no ser castigados. ¿Cómo debe ser el proceso penal constitucional del castigo? Institucionalizarlos o ponerlos presos, teniendo como horizonte la nueva ley 27.801. Esa es la tarea, la próxima tarea. Bien. Los niños y niñas han sufrido durante siglos la violencia de los adultos sin ser vistos ni oídos. Ahora que la escala y los efectos de la violencia contra los niños y niñas comienzan a ser visibles, no se puede permitir
que los niños y niñas sigan esperando la protección eficaz a la que tienen un derecho incuestionable. Del Informe Mundial sobre la Violencia contra Niños y Niñas, año 2006. Muy bien, Silvio. Aquí finalizamos este programa número 18. 18, creo que es 18. Muchas gracias, querida audiencia. Nos encontramos, Dios mediante, en la siguiente edición de Mendrugo Producciones. Chao. Give me your heart, give it, hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give it, all your love, all your love. With your head up in the sky every day, you're walking